¿Cómo están, muchachos? Vamos a hablar sobre Corynebacterium difteriae. Esta es una bacteria que, como bien dice su nombre, causa difteria. Ahora bien, en este video vamos a tratar qué es esta bacteria y cómo causa la enfermedad en sí misma y todo lo relacionado con esta misma. Entonces, empecemos. Primero, lo que hay que decir, importante aclarar, es que es un bacilo gram positivo, es decir, que tiene una capa gruesa de peptidoglucano y se tiñe azul o morado, púrpura, en una tinción gram. Tiene una sola membrana y, como ya dije, una capa gruesa de peptidoglucano. Característico de las gram positivas. Muy bien, son mesófilas, es decir, que prefieren una temperatura de entre 35 y 42 grados. Específicamente, esta bacteria va de 35 a 37 grados para crecer y reproducirse. No forman esporas ni cápsulas, muy importante. Son aflageladas, es decir, que son átricas. No poseen flagelos, sus cepas no son móviles. Es catalasa positivo, es decir, que convierte el peróxido de hidrógeno en H2O y oxígeno gaseoso, O2. Cuando digo que es catalasa positivo y no menciono oxidasa, hialuronidasa, eh, otra más, a ver, coagulasa o otra enzima, es porque es negativo para todas aquellas. Que se entienda eso. Es aerobia facultativa, es decir, que puede llevar a cabo su metabolismo en presencia de oxígeno y también en ausencia de este, pero prefiere el oxígeno para llevar a cabo su metabolismo. Produce difteria, característico de la bacteria. Se transmite por secreciones respiratorias, es decir, por fómites, por gotitas respiratorias, digamos por saliva, aliento, muy importante eso. Y bueno, la causante y algo muy característico de esta es que cuando hace su patogénesis, deja pseudomembranas, que ya tocaremos esto más adelante. Además de esto, también tiene la toxina distérica, que es la que causa las afecciones que tocaremos más adelante. Y aquí lo que podemos apreciar es en la tensión gram. Una cosa que menciona el libro es que ella se agrupa en forma de letras chinas, a veces en pareja o individualmente, pero se suele apreciar como las literaturas dicen que es como una letra china. Ahora bien, vamos a ver la patogénesis de la difteria. Lo primero que hace esta bacteria es que ella prefiere las mucosas epiteliales de la nasofaringe, faringe, nariz. Entonces vamos a ponernos en contexto de esta zona anatómica. Lo importante es saber que ella se une a las células epiteliales, a la mucosa, por las adhesinas, por las pilis y fimbrias. Y aquí es cuando secreta la toxina distérica. Ojo, muy importante aquí, no todas las Corynebacterium pueden sintetizar la toxina, porque esta toxina depende de un bacteriófago lisogénico, es decir, un bacteriófago que está en el genoma de una bacteria y es el que codifica la síntesis de esta toxina. Si la bacteria no ha sido colonizada por este virus, bacteriófago, no puede sintetizar la toxina distérica y por ende no tiene casi nada de patogenicidad, porque lo que le otorga este grado de patogenicidad y virulencia a la bacteria tan fuerte es su toxina. Bueno, hablando de la toxina distérica, tiene una porción A y B. Fragmento A y B, que el fragmento B es el que se une a los receptores de la mucosa, de las células epiteliales, y posteriormente una vacuola endocítica lleva hacia el citoplasma la toxina histérica, donde el pH de la vacuola endocítica hace que se fragmente y solamente me quede y lo expulsa al citoplasma el fragmento A. El fragmento A lo que hace, y también para agregar de una vez la función de la toxina histérica más importante, es que inhibe la síntesis de proteínas e induce la apoptosis. ¿Cómo lo hace? Ella hace ribosilación del ADP, haciendo que el factor de elongación 2 no se lleve a cabo. Por ende, que se inhiba la síntesis de proteínas. ¿Cómo funciona esto? La ribosilación del ADP simplemente es cuando el ADP no puede unirse al ribosoma. Segundo, el factor de elongación 2 es donde se añaden las cadenas polipeptídicas a la futura proteína. Entonces, si me tengo ribosilación del ADP, no se puede llegar al factor de elongación, no se puede llegar a la agregación de las cadenas polipeptídicas, no tengo proteína. Y por ende queda básicamente sin función esa célula. Porque no solamente es a las células epiteliales, sino en el tejido donde esté, porque al principio sí es verdad que es a las mucosas epiteliales, pero hay otras afecciones de la misma difteria, de esta bacteria, donde afecta a otros tejidos y por ende pierde su función y también
la muerte celular hace que pierdan y se necrosen los tejidos. Ahora, ¿cómo se forma la pseudomembrana? La pseudomembrana es tejido necrótico, producto de la toxina histérica, y leucocitos, producto de la inflamación, y fibrina y otro tipo de proteínas séricas que se da por la misma inflamación del edema, que pues, es el líquido intracelular, extracelular que llega al sitio de inflamación, y por eso es que la fibrina llega ahí. Y justamente esta fibrina lo que hace es que esa pseudomembrana tenga esta apariencia de membrana, porque es la que hace unir todos estos tipos de componentes. Recordemos que la fibrina es un componente esencial del sistema de coagulación, pero en este caso tiene la función de formar la pseudomembrana. Importante eso aquí. Entonces, la pseudomembrana está formada por leucocitos, tejido necrótico, fibrina y otras proteínas séricas. Es importante resaltar esas tres que ya les dije. Importante que cuando se forma la pseudomembrana es muy probable, oígase bien, que la toxina distérica haya entrado al torrente sanguíneo y pueda diseminarse a otros tejidos. Óigase bien que digo toxina, no la bacteria. Si la bacteria está en el torrente sanguíneo, sería una bacteriemia y podría causar una sepsis. Importante eso. Entonces, es la toxina la que entra al torrente sanguíneo. Muy bien. Pasemos a las manifestaciones clínicas. El periodo de incubación normalmente la toxina histérica va de 2 a 5 días. Algunos libros dicen que una semana. En el que me baso yo, en este caso es el Cherries, habla de 2 a 5 días, que se puede manifestar primero como una faringitis aguda. Esta faringitis aguda, cuando se hace un examen físico, lo que se puede apreciar primero característico para diferenciar de una faringitis estreptocócica es la pseudomembrana que me deja el Corynebacterium disteraphis. ¿Por qué digo importante? Porque si ven una faringitis que no tenga pseudomembrana, es muy probable, pero muy probable que no sea esta difteria. Empieza con esto. Además de eso, se manifiesta dolor faríngeo, obviamente, fiebre y malestar en general. Ahora bien, también dije que no solamente afectaba la faringe, específicamente la nasofaringe, sino también la cavidad nasal. Y bueno, esto es importante porque justamente en la cavidad nasal puede afectar la secreción nasal y puede afectar lo mismo, dejar una pseudomembrana, y producto de esta pseudomembrana me deja un tejido necrótico que puede ser que tenga una secreción nasal sanguinolenta, es decir, una secreción con sangre. Otra característica importante de la difteria. Y la adenitis cervical aguda, es decir, cuando los ganglios se inflaman producto de la toxina. Importante saber que la toxina es la que es más rápida en diseminarse. Claro, las bacterias también pueden diseminarse a los tejidos linfáticos y provocarme esta adenitis cervical. En casos crónicos y graves, la toxina distérica me puede causar neumonía producto de la faringitis de la difteria, bajando a las vías respiratorias bajas y pudiéndome causar no solamente eso, sino bronquitis y neumonía. Esos son casos graves de la difteria. Y me puede causar otras manifestaciones clínicas como el signo de Toro, producto de la adenitis cervical crónica. En estos casos pues son crónicos y graves. Y miocarditis me puede causar también la toxina histérica, porque al viajar por el torrente sanguíneo puede llegar a las células del miocardio, dañando, ya vimos cómo funciona la toxina histérica, haciendo este mismo proceso en los miocardiocitos, dañándome el tejido cardíaco, pudiéndome llegar a insuficiencia renal y a un shock cardiogénico. Esta es una imagen histológica de cómo el tejido se necrosa en el corazón. Además de esto, dije que depende del tejido y también el tejido nervioso no se queda atrás. Puede causarme parálisis oculares, no graves y por lo general son reversibles, y también parálisis musculares que llevan desde cualquier músculo que esté afectando. Ojo, no se considera grave estas parálisis musculares hasta que afecte al diafragma, porque el diafragma está implicado en la respiración y si se detiene el diafragma puede llevar un shock respiratorio. Importante eso. Entonces, ¿cómo yo diagnosticaría la Corynebacterium difteria? Lo importante, ella puede crecer un agar sangre y un agar Laffer, y por lo general en un agar pectona, pero el diferencial diagnóstico que se hace para la difteria es el agar Tinsdale. ¿Por qué? Porque cuando este agar básicamente se caracteriza que se pinta, se tiñe de marrón, negro o grisáceo y da positivo cuando pasa eso para la difteria, para Corynebacterium difteriae. Pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? Lo primero que hay que saber es que este agar se le añade el telurio de potasio, ¿ok? Y L-cistina, que es una proteína.
Lo primero que una de las vías para que se dé este positivo, que lo recordemos que si es marrón, negro, grisáceo es positivo, es la producción de H2S, sulfuro de hidrógeno. Importante. El sulfuro de hidrógeno se forma a partir de la L-cistina por la cistinasa, que es una enzima que tiene la Cyanobacterium. El sulfuro de hidrógeno le da el color característico. También el telurito de potasio reacciona con este sulfuro de hidrógeno ya formado, formando metilururo de telurio, T2, que también me contribuye al color. Ahora, directamente, la Corynebacterium puede reaccionar con el telurito de potasio ya agregado en el agar-Tisdale y formado telurito metálico que también, al ser una sustancia que está relacionada con el metal, va a también darme este color. Entonces es importante saber que el diagnóstico es cuando se tiñe de marrón, negro, grisáceo es positivo gracias a estos procesos, que son 3. Ahora bien, el agar sangre, pues si se cultiva la Corynebacterium en un agar sangre, se verá que es beta, pero no en todos los casos, hemolítico. Y puede ser alfa hemolítico también, pero son casos que no se utilizaría porque muchas otras bacterias pueden ser beta o alfa hemolíticas. Lo mejor en la mayoría de los casos es el agar-Tisdale, pero no solamente el diagnóstico diferencial es lo que me funciona, ya que el diagnóstico también es clínico y es muy fácil diferenciar si lo que estamos tratando es difteria. Una cosa que me encontré en los libros es que esta es una enfermedad que casi está erradicada por la vacuna, que ya tocaremos más adelante, y casi los médicos no se toman con casos de histeria. Muy importante que lo pueden diferenciar, llegar a diferenciar con otras enfermedades. Ojo, el diagnóstico también es clínico y es característico por las pseudomembranas. Muy importante diferenciar ahí si se está tratando con difteria o no se está tratando con difteria. Pero para el diagnóstico diferencial es el agar-Tisdale. Entonces, en el tratamiento que tenemos, lo primero que hay que saber es que existe una vacuna, una toxoide, también va en relación con la toxoide DPP para el tétano y con otras patologías, pero específicamente la que se utiliza para la histeria, que también va en esa toxoide triple, es la toxoide antihistérica para, la toxina histérica. ¿Y cómo funciona esta? Muy importante aquí, es que la toxina histérica se añade con una sustancia y lo que hace que pierda su factor de patogenicidad y se añade a la toxina por vía intravenosa y lo que hace es que el cuerpo crea antígeno IgE, o sea, hemoglobina G, contra la histeria y así se administra al primer año de vida y a las embarazadas en el tercer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque cuando la madre se inmuniza y crea la hemoglobina G, esta puede atravesar la placenta y hacer que, digamos, el embrión no le afecte la histeria. Muy claro eso. En cuanto a la bacteria en sí misma, es muy sensible a los antibióticos. Recordemos que la patogenicidad, el factor de virulencia, no está en sí mismo en la bacteria, sino en la toxina. Normalmente para erradicar a la bacteria se administra eritromicina, clindamicina y rifampicina. ¿Pero por qué? Porque esto suena un poquito contraintuitivo. Porque digamos que, mira, ¿por qué simplemente no es la toxina y ya? O sea, si es lo que me causa la enfermedad, ¿por qué tengo que tratar a la bacteria si la bacteria es, digamos, inofensiva por sí sola? Porque las personas pueden ser portadores de la histeria y no presentar síntomas producto de la vacuna. Es decir, estoy vacunado, no presento la sintomatología, no desarrollo la histeria, pero aún así yo tengo la Corynebacterium en mi nasofaringe y podría pasársela a alguien más que no esté vacunado y que realmente esos son los casos de histeria. Una persona que está vacunada se la pasa a una persona que no está vacunada y presenta la histeria. Entonces es importante también eliminar la disteria del organismo para no contagiar a las demás personas. Entonces, toxina antihistérica, eritromicina, clindamicina y rampicina. Muy importante eso. La bibliografía fue exclusivamente el Cherries para efectos de este video. Y bueno, muchas gracias.